Bueno, como se acuerdan, terminamos el libro de Oseas y estábamos en el Antiguo Testamento al mismo tiempo con 3 estudios. Estábamos estudiando el libro de Oseas, estábamos estudiando el libro de Daniel y también el de Ezequiel. Entonces, ahora Dios puso en mi corazón regresar al Nuevo Testamento y vamos a empezar el Primera de Pedro. Entonces, se van conmigo, por favor, a Primera de Pedro. Y mientras ustedes llegan ahí, les doy una poquita introducción del libro. Primera de Pedro, que está después del libro de Santiago y antes de Primera de Juan, ¿ok? Si llegaron a los mapas, se pasaron. Ok, el autor de esta carta es, como dice el versículo al iniciar, es Pedro. Él escribió la carta, nos dice en los últimos capítulos, que la escribió desde Babilonia. Se cree muchos ligan la ciudad de Babilonia con la ciudad de Roma. Hay muchos que, inclusive la literatura judía, hace misma identificación de Roma con Babilonia, pero la comparación es buena, se puede decir, y ustedes cuando conozcan la historia de la iglesia se van a dar cuenta que sí tienen mucho sentido en comparar con Babilonia por tanta idolatría y todo ello. La confirmación de esta posición procede de los escritos de Eusebio, que además relata que Pedro sufrió martirio en Roma. Pero aparte de eso no hay ningún otro referencia o la historia, mejor dicho, no identifica claramente con la seguridad de que Pedro murió en Roma. No se sabe, quizás sí, quizás no se sabe con exactitud. De ser así, entonces, la fecha de la carta, la composición de esta carta sería entre los años 62 y 63 después de nuestro Salvador Jesucristo. Y la carta está destinada a los expatriados de la dispersión. Dispersión se refiere a los judíos creyentes que habían sido dispersos por las persecuciones de Roma o de los no creyentes. Ustedes se acuerdan, Pablo era uno de ellos. Pablo era judío y Pablo perseguía a la iglesia y la hizo que se esparciera por muchas partes. Entonces, entre estos judíos, estos cristianos o gentiles, vivían entre los gentiles. Varios opinan que los destinatarios de la epístola eran más que todo judíos creyentes que se habían esparcido por esas persecuciones. Muchos creen que el objetivo de Pedro al testificar de la suficiencia de la gracia de Dios, que es el mensaje clave. Pero aquí yo veo en la carta que más bien es de una esperanza viva. Pedro nos habla de tener una esperanza a pesar de las persecuciones que está pasando su pueblo o el pueblo de Dios. Entonces, nos habla de tener una esperanza viva en Cristo Jesús, porque se mencionan las pruebas y Pedro nos trata de decir que a pesar de las pruebas y tribulaciones y persecuciones que están pasando, hay una esperanza viva en Cristo Jesús. Se dice que Pablo es el apóstol que nos habla de la fe, que Pedro es el que nos habla de la esperanza y que Juan es el que nos habla del amor. Y como todos sabemos, Pedro fue comisionado a los judíos, Pablo a los gentiles y en sí, pero realmente todos fuimos comisionados a predicar la palabra de Dios a todo el que esté dispuesto a escucharla. Entonces, no hay una evidencia bíblica ni histórica de que Pedro fundó la iglesia de Roma. Había varias congregaciones que se congregaban en casa. Antes eran las iglesias, se congregaban en casas. Entonces, cuando Pablo escribió Romanos, eran grupos de casas. Y entonces Pablo mismo no hubiera ido a edificar o a predicar la palabra en Roma si Pedro hubiera estado ahí, porque él mismo nos da a entender que él no iba a predicar donde alguien ya había estado primero ahí. Entonces la norma de Pablo era de ir a lugares donde no habían ido a predicar la palabra de Dios. En los años, más o menos en el año 64, se cree, la historia nos dice que Nerón quemó a Roma. Y cuando la gente sospechó y se hablaba de que había sido el mismo gobierno o había sido mandado por el mismo gobernador, entonces él
les echó la culpa a los cristianos. Y hubo una gran persecución en octubre del año 64. Y fue más severa en la misma Roma, donde Nerón aprendía a los cristianos y los amarraba en los postes forrados de petróleo espeso, ¿cómo se llama esta? El chapopote, en mi tierra le dicen chapopote, no sé cómo le digan en otros, pero como resina, petróleo crudo se puede decir, ¿verdad? ¿Se acuerdan que desde los tiempos de Noé, Dios le dijo que forrara el arca por fuera y por dentro con ese tipo para que fuera curada, ¿verdad? Para que no le penetrara el agua. Entonces descendiente de petróleo, se puede decir petróleo crudo, es muy flamable. Entonces mojaba los postes, los bañaba a ellos de ese petróleo también, aceite muy oscuro, muy pesado, y luego les prendía fuego y se burlaba de ellos y decía: ustedes son la luz del mundo, pues iluminen la ciudad de Roma. Y por donde quiera hacía esto para iluminar los jardines por la noche. Y pues así es una pequeña ilustración o introducción, mejor dicho, a este libro. Entonces vamos al versículo 1 donde dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces vemos aquí cómo claramente Pedro se identifica como el autor de la carta. Aún así, hay mucha gente que ha puesto en duda que Pedro es el autor de esta carta, porque se dice como un simple pescador iba a tener la sabiduría que tiene el apóstol Pedro. Entonces, no se entienden por qué esa sabiduría, cómo iba a tener esa idea para descubrir eso. Pero lo que no se dan cuenta es de la sabiduría que proviene de Dios. No necesita escuela técnica o escuela profesional como hoy existe. También en los tiempos cuando el libro de los Hechos nos platica que también los sacerdotes y los gobernantes y los escribas se hicieron la misma pregunta cuando Pedro predicaba su primer evangelio, su primer sermón. Decían, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, ellos sí se dieron cuenta que la sabiduría que ellos estaban demostrando provenía de haber pasado aquellos años con el Salvador Jesucristo. Hoy en día hay muchas personas que conocen la palabra de Dios y están llenos de sabiduría y que nunca tuvieron una escuela profesional. Así es porque la palabra de Dios nos da sabiduría divina que no proviene del mundo. Sabiduría que solamente el cristiano puede obtener. Ahora, la pregunta que nosotros podemos hacer es: ¿se nos conoce así a nosotros? Así como ellos conocieron y se dieron cuenta que habían andado con Jesús, que por eso tenían esa sabiduría, cuando nos ven a nosotros y platican con nosotros, se nos conoce también a nosotros, se dan cuenta de que caminamos con Cristo Jesús, de que la sabiduría que tenemos y con la que expresamos proviene del poder del Espíritu que mora en nosotros. ¿Se dará cuenta la gente también de que somos cristianos? Es una pregunta que debemos hacernos todos nosotros y a ver cómo estamos demostrando, cómo estamos testificando, cómo estamos siendo testigos de Cristo Jesús allá afuera. Si en verdad lo somos o nomás lo somos de nombre. Pedro, fíjense que aquí Pedro no afirma tener ningún otro título. No se dice que fue un escogido especialmente por Cristo Jesús para tomar el mando entre los apóstoles. Él no se da ningún otro título. A pesar de que su nombre siempre sobresalió en todos los evangelios, la humildad de Pedro es notoria y no se pone por encima de los demás. Tampoco se presenta como el primer papa, como dice la Iglesia Católica. Yo no sé dónde sacaron esa
fila que llega hasta el primer papa, que es San Pedro, cuando el primer papa, si ustedes leen la historia de la iglesia, el primer papa existió hasta por allá, hasta en el V siglo. La iglesia católica no se formó sino hasta después del IV siglo. Así es que no podía haber sido el papa. Pero aquí, el primer papa o San Pedro no se aferra a ningún puesto como se aferra hoy el papa en la iglesia católica. Me recuerda que una vez llegó el papa y lo invitaron, iba a tener un discurso en un lugar, en un estadio, y llegó tarde el avión. Pero ya estaba la limusina esperándolo. Él llega y se sube a la limusina rápido, y ya no se preocupó de besar el suelo ni nada de eso, se sube a la limusina y vamos recio, y dale recio. Al cabo el papa va ahí, y el chofer va recio, pasándose luces amarillas, y el papa, ¿no te puedes ir más recio? Señor, voy recio, es que me puedo causar un accidente. Y volteaba y va todavía. Y no te puedes ir más recio, Señor, ¿qué quiere que haga? Estamos en luz roja y todo eso, no puedo quebrar la ley de tráfico. No te puedes ir más recio, estaba exigiendo. Por fin se cansa el chofer y le dice, ¿quiere usted manejar mejor? A ver, quítate y déjame manejar a mí, dice. Se sube el papa y se pone de chofer. El otro se va atrás y hasta abre su cajoncito y se sirve su traguito y todo eso, ¿verdad? Y ahí va el papa subiéndose hasta la banqueta y todo eso como si fuera una de esta ambulancia. Y por fin un policía lo ve y le echa la luz y la sirena y todo y lo para. Y el papa pues piensa que tiene un poder especial y baja la ventana y lo ve, y el policía llega y lo ve y está asombrado de que el papa está manejando, y se regresa y habla por radio. El Señor dice, ¿qué hago? Le habla a su capitán. Es que paré a una persona muy importante. Dice, ¿y qué? ¿Y eso qué tiene? ¿Qué? No, es que es muy importante. Sí, dice, pero pues el presidente no sabíamos que iba a viajar, el gobernador tampoco. ¿Qué tan importante puede ser? No, pues más importante que ellos puede ser. Pues yo creo que sí. ¿Por qué dice que es más importante? Dice, pues yo creo que debe ser más importante que cualquier otra persona porque trae de chofer al papa. Es que, imagínate. ¿Sabes que era importante, verdad? Entonces, Pedro les escribe a los expatriados, o sea, a los extranjeros residentes en una tierra foránea, ¿ok? Entonces, como les digo, muchos se aferran al poder, y aquí Pedro no se está apoderando de ningún nivel, de ningún poder, de nada de ello. Dispersión, mejor dicho, es lo mismo que esparcir semilla, que sembrar. Y muchas veces Dios usa esto para tener que dispersarnos, para tener que movernos a otro lugar. A veces estamos muy contentos, muy a gusto en este lugar, muy confortables, pero es necesario movernos a otro lugar y a veces no entendemos por qué. Un claro ejemplo lo tienen en nosotros mismos, en mi esposa y yo. Estamos aquí solos, sin ningún familiar carnal, sin ningún familiar inmediato. Tenemos una gran familia en todos ustedes y gloria a Dios por ello, Dios le gracias por ello. Cuando venimos aquí, mi esposa decía, ¿pero por qué si no conocemos a nadie allá? No tenemos a nadie. Yo simplemente le contesté, tenemos una gran familia en la iglesia. Y sí, el primer día que venimos, allá abajo, después del servicio, estábamos rodeados como de 18 personas que venían del mismo lugar. Y entonces no entiendo por qué yo la tenía hecha en California. Es más, podría estar sin trabajar y retirarme casi en estas fechas. Mis hijos ya todos empezaron a trabajar, ya les empezaba a cobrar su renta. Y les exhorto que si sus hijos trabajan, les cobren renta. Les enseñen a pagar, a hacerse responsables y a todo ello. Que se hagan responsables. Aunque si ustedes quieren, esa renta que les dan y si no la necesitan, póngala, ábrale una cuenta para cada uno de ellos. Para cuando se casen, no les tengan que sacar de su bolsa. Ahí sí, mira, ahí te tengo una cuenta guardada y esa tu ayuda. Si la necesitan, pues gloria a Dios. Pero les doy ese consejo sinceramente. Es más, nosotros venimos y no teníamos por qué habernos venido. Estamos bien, estábamos sirviendo al Señor allá y todo ello, pero nos venimos y después, vieras cómo el primer año, cómo me dolía ver a mi esposa llorar día con día, día con día, día con día llorar. Porque
ya no estábamos con los muchachos. Pero ya todos grandes y ella tuvo que entender que los hijos deben de volar. Y cuando los hijos no se van de la casa, entonces se van ustedes. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Los hijos ya estaban grandes, ya trabajaban, ya estaban a todo, ¿verdad? Y pues buenos chicos, no los iba a correr. Entonces dije yo, bueno, pues no se van ellos, vámonos nosotros. ¿Verdad? O sea, no tenía por qué echarlos, eran muy, muy buenos chicos. Gracias a Dios por ello. Dios nos bendijo con grandes chicos. Entonces, muchas veces Dios pone eso en tu corazón, ¿ok? De moverte. Tanta gente ahorita está regresando a la nación de Israel y estando muy bien en otros lugares donde están. Pero sin embargo, Dios está moviendo sus corazones para hacerlos regresar ahí. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo los traeré a su tierra nuevamente. Y se está cumpliendo esa profecía entre nuestros ojos. Entonces, dispersión es lo que nos hace mover de lugares donde está, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Él nos quiere usar. Ahora, nuestros hijos están todos bien, todos ya casados. La última está por casarse. Y ahora nos dicen a veces, ya se pueden regresar. Familiares nos dicen, regresen, porque ahora la situación ya no es igual sin ustedes. Ustedes eran los que nos mantenían unidos. Nuestra casa era el punto de reunión. Todo el tiempo había visita ahí en la casa. Todo el tiempo había carne asada, chicharrones y carnitas y cosas así. Todo el tiempo había visita ahí. ¿Por qué? Porque sabía que siempre había comida ahí, ¿verdad? Entonces, nos dicen, regresen otra vez. Pero ¿sabes qué? Ya no nomás es regresarnos. Dios nos movió ya con un motivo y un propósito. Y Dios ha hecho nacer este ministerio del cual todos ustedes son partes, y yo siento una obligación ante Dios y siento una obligación ante ustedes. Ahí es que ahora estoy entre la familia eterna con la que voy a vivir eternamente, que son ustedes. Gloria a Dios por ello, y le doy gracias a cada uno de ustedes que vienen y nos apoyan. Entonces Dios los planta donde Él quiere, y así nos hizo plantar aquí por ahorita. Algunas veces usa la persecución para esparcir la semilla, para sacarnos de nuestra manera de estar muy conformes, muy a gusto, y nos mueve un poquito y nos saca de ahí para llevar a cabo su plan. Pedro, ahora lo vemos que está haciendo uso del nombre que nuestro Salvador Jesucristo. Si ustedes se acuerdan, cuando recién fue presentado nuestro Salvador Jesucristo, Él le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir piedra. Entonces ahora Pedro está usando el uso de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora es la piedra sólida y puede testificar con ese celo y hasta dar su vida por el Evangelio de Cristo. Hay mucha gente que enseña teología en las escuelas, pero que en realidad no han pasado por las pruebas por las que se pasa los que tienen el llamado de servir a Dios. Porque una cosa es ser llamado a servir a Dios, que Dios pone en tu corazón que te quiere usar, y otra cosa es que tú lo veas simplemente como una profesión, que quieres enseñarte ese libro para poderlo enseñar en la escuela. Pero cuando Dios pone eso en tu corazón, cuando Dios te quiere usar al ministerio, Dios primero pone a prueba a sus siervos. Primero los moldea, primero los hace pasar por el fuego, primero los hace pasar por tribulaciones, los hace pasar por muchas pruebas para después ponerlos a su servicio. Porque las personas que han pasado por esas pruebas son las que se mantienen más firmes y más fieles al servicio de Dios. Ahora Pedro, que ya pasó por todo ello, hasta negó al Señor, pero el Señor lo reinstituyó, ahora con gran celo, ahí está dispuesto a dar su vida por Él. Entonces, muchas personas que enseñan en las escuelas sin tener esa relación con Cristo Jesús, tienen el conocimiento, pero no una relación basada en la experiencia que Dios le da en el servicio. Ahora Pedro está bien parado en el cimiento sólido, ha pasado la prueba, ahora está sobre la roca fuerte, la roca principal, la piedra angular que desecharon los edificadores.
Ahora sí sabe de lo que habla. No como cuando estaba pronto para hablar y nuestro Salvador Jesucristo le dice, ponte detrás de mí, Satanás, porque no sabes lo que dices, ¿verdad? Ahora está preparado para ello. Y por eso es mejor muchas veces escuchar la voz de la experiencia. Yo siempre le decía a mis hijos, cuando te sientes en una mesa donde hay personas adultas, escucha y pon tu oído a lo que están hablando. Porque la experiencia de lo que aprendes de la experiencia es siempre mucho mejor porque es la experiencia práctica de la vida. Y es una experiencia puesta en acción que cualquier otro profesor que mucho mejor que cualquier otro profesor que solamente estudió para tener ese conocimiento. Me recuerda a tantos pastores que he conocido en Calvary Chapel que han pasado por grandes estragos y grandes pruebas. La mayoría de ellos que ya son mayores y que tienen iglesias grandes como esta, pasaron por divorcios, eran a tiempo de los hippies, andaban en drogas, unos estaban perdidos totalmente al punto de que se te arrimaban y te enseñaban la cabeza y te decía que les miraras, que porque él decía que tenía un hoyo en su cabeza y que podías ver a sus cerebros, sus sesos palpitar ahí. Y así oraron sobre ellos y Dios los rescató. Otro, Raúl Ruiz, que vino de Vietnam y era una persona muy violenta que donde quiera peleaba y todo eso, y estaba dispuesto a perder su familia porque su esposa se había enfadado del trato que le daba y lo iba a dejar. Y como era militar, tenía armas en su casa y agarró destruyendo todo porque encontró los belices de la esposa antes de irse. Y ella tenía un arma en cada ventana porque cuando regresara su esposa con sus hijas, los iba a matar a todos y luego se la iba a rifar con la policía hasta que lo mataran. Y destruyendo todas las cosas ahí, golpeó la televisión, que en aquellos años era de botoncito, y prendió la televisión. ¿Y quién estaba en la televisión? El pastor Chuck Smith predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Y él terminó de rodillas enfrente de la televisión a recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hay tantos testimonios del que podemos aprender. Otros creen también que Pedro escribió esta carta desde la iglesia de Babilonia. Dijimos que muchos comparaban a Roma con Babilonia. Otros creen que verdaderamente la escribió de la iglesia de Babilonia. Y tienen un buen argumento, y yo creo en esta posición, porque los nombres de las ciudades que él menciona aquí se encuentran en Asia Menor, que era el corazón del Imperio Romano, lo que ahora es Turquía. Y se menciona de este a oeste, o sea, da el nombre de las ciudades a las que está mencionando. Hagan de cuenta que yo estoy diciéndoles, supongamos que yo estoy en Woodland Park y les estoy hablando a los que están en Callahan y menciono primero a Colorado Springs, menciono a Peyton, menciono a Falcon, menciono a todos los que están antes de llegar a la otra. Entonces, tomando ese ejemplo, yo creo que sí se escribió de la iglesia que estaba en Babilonia en ese tiempo. Ahora vamos al versículo 2, donde este versículo lo vamos a ver en tres partes. La parte A, la B y la C. Pero lo vamos a leer en su completidad para que vean cómo está. Dice, versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces vean la primera, la parte A. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Aquí tenemos la mención de la Trinidad. Aquí se menciona a Dios Padre, se menciona al Espíritu Santo y se menciona al Hijo en nuestro Salvador Jesucristo. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, la doctrina está claramente enseñada en ella. Por todo el Nuevo Testamento encontramos esa enseñanza. Y también vemos las palabras gemelas que siempre van de la mano, gracia y paz. Porque no podemos obtener la paz si no recibimos la gracia de Dios. Por eso el orden siempre es muy importante. La gracia de Dios primero,
y después la paz. Cuando entendemos la gracia de Dios es que podemos tener paz con Dios. Entonces, somos elegidos por el Padre, separados para la fe por el Espíritu y limpiados por la sangre de Cristo. El Padre nos escogió antes de la fundación del mundo en nuestro Salvador Jesucristo, nos dice Efesios 1:4. Y el Hijo nos salvó cuando murió por nosotros, pero fue necesario que nos entregáramos al poder del Espíritu Santo para sellar la transacción. Y como es también como es como el enganche de la gloria venidera para el creyente. Hemos sido comprados por adelantado, y cuando tú vas y compras algo por adelantado, te lo apartan, te ponen un sello que está pagado, está separado, está apartado. Y todos ustedes y yo hemos sido comprados por precio y hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo y separados para Cristo Jesús. Santificados. Él nos ve ya santificados completamente. Nos ve, es un hecho. Entonces, santificados quiere decir que estamos separados, apartados para el uso exclusivo de Dios. En Efesios 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así como Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo: no te escogí porque eras el mejor de la tierra, sino porque eras lo más insignificante. Así también Él nos escogió a nosotros, no porque éramos muy guapos o porque sabíamos mucho o porque éramos muy inteligentes, simplemente por el puro afecto de su voluntad, porque nos ama, nos ha escogido a todos y ahora nos ha sellado y nos ve ya como un hecho, nos ve sentados alrededor del trono de su bendita gracia. Entonces aquí vemos lo que es la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo y no hay nada que pueda aprender. Él sabe el principio y sabe el futuro, sabe el fin. Él está en total control de todo el universo. Ahora, hay muchos que forman una doctrina de versículos como este, porque dicen que si Dios ya eligió a unos y que están predestinados para la salvación y que otros están destinados para la perdición, que simplemente los creó, los quiere como leña, como para echarle más leña al fuego, para avivar el fuego del infierno. Pero todos sabemos que eso es una doctrina errónea, porque Dios nos da su bendita gracia, nos ofrece la salvación a todo mundo por parejo. Dios en su conocimiento total sabe quién lo va a aceptar y quién no lo va a aceptar. Y eso no le quita la oportunidad a nadie de hacer su decisión de seguir a Jesús. No importa cuántos pecados tengamos, Él está dispuesto a perdonarnos con el simple hecho de poner nuestra fe en Cristo Jesús, de creerle a Él. Si Dios perdonó a David, que cometió adulterio y que tenía un montón de mujeres, o a su hijo Salomón, si perdonó a Pablo que persiguió a la iglesia de Dios, si me perdonó a mí, ¿ustedes creen que no los va a perdonar a ustedes? Dios en su misericordia, Dios es bueno, Dios es precioso, Dios es misericordioso, Dios es amor. Él nos dice en Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho,
que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. Y Él en su bendita gracia, en su misericordia, por el puro afecto de su voluntad, nos ha hecho renacer a una nueva vida. ¿Cómo puedes pensar cuando ya lo sabes todo? Dios lo sabe todo. Y Él sabía que ustedes y yo lo íbamos a aceptar. Y también sabe que tristemente muchos de nuestros propios familiares no lo van a aceptar. Dios no se sorprenderá de vernos en el cielo, porque Él ya sabe el futuro, ya sabe quién lo acepta y quién no. Quizás nosotros sí nos asombremos de vernos en el cielo. A Él no le toma nada por sorpresa. Él ya sabe lo que vamos a hacer, como también sabe que vamos a pecar. Él predijo al pueblo de Israel que se iba a desviar, que iba a pecar y que se iba a alejar de Él mismo. Y le dijo, cuando te arroje en otras naciones, en otras ciudades, si de allí tú clamaras a mí y pidieras perdón y te arrepentieras, de allí yo te traeré de nuevo a mí. La oferta es para todo mundo, para la salvación. La oferta se la ofrece a todos. Nuestro Salvador Jesucristo dijo, la respuesta a Nicodemo, ¿cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser un hombre viejo nacer de nuevo? ¿O cómo se hace esto? Cuando le dijo, en verdad te digo, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. ¿Cómo se puede hacer esto? Y sabemos que Él dijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea. Es que no pueden agarrar un versículo de un versículo a hacer una doctrina. Unos ya están elegidos y otros están destinados a la perdición. Pero la omnisciencia de Dios le hace saber quiénes lo aceptarán y por eso se puede decir que nos eligió, basado a que Él sabía que lo íbamos a aceptar. La parte segunda de este versículo que acabamos de leer dice, santificados por el Espíritu Santo para obedecer. Santificados para obedecer. ¿Se acuerdan Efesios 2, 8, 9 que dice, porque por la gracia de Dios sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muchos ahí nos quedamos, pero si leen el versículo 10 que sigue, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, es para obedecer. Nos ha santificado por el Espíritu Santo para obedecerle a Él. Jesús dijo en Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hay otro pasaje donde dice, el que es de Dios, las cosas de Dios desea. Así es de que no nos podemos engañar a nosotros mismos. Si nos gustan las cosas de Dios, es porque Dios vive en nosotros. Él está en nosotros. Dice, vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y luego dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces Jesús mismo vive en nosotros y nos ayuda a vivir una vida justa en este mundo lleno de pecado, lleno de perdición. Somos como luminares que alumbran este mundo. Por eso cada vez que muere un cristiano, este mundo se oscurece más y más. Hasta el día en que Cristo Jesús venga por su iglesia y se lleve a todos los creyentes, entonces sí va a ser pura oscuridad en el pecado. Pablo nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
Es el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos santifica. Y como les dije antes, santificados quiere decir que estamos apartados para el uso exclusivo de Dios. Ya no somos de este mundo, como Pablo nos dice, ahora somos soldados de Cristo, ahora somos del ejército de Cristo Jesús y nuestra ciudadanía está en el cielo. Hemos sido apartados para su gloria. Y Pedro concluye este versículo en la parte 3, donde dice, santos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Si ustedes se acuerdan, en la primera Pascua, cuando Dios le ordenó al pueblo de Israel, le dijo a Moisés que rociaran con sangre los postes y el dintel de la puerta de cada casa para salvar la muerte de todo primogénito. Hebreos nos dice que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, Él nos ha apartado para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo Jesús, que nos protege de la muerte. Jesús dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. Así también nosotros hemos sido salvos por ser rociados por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo, por el derramamiento de su sangre en la cruz. Se hizo como uno de nosotros, pagó nuestro pecado en la cruz, porque solamente el pecador, el maleante, el asesino, el que quebraba todo tipo de ley, es el que era crucificado. Y nuestro Salvador Jesucristo fue y pagó por todos nuestros pecados. Se hizo como uno de nosotros para que nosotros pudiésemos ser como Él. Y por su gracia nos da la paz de nuestras almas. Y como dije antes, el orden es muy importante. No se puede tener paz si no tenemos la gracia de Dios. Y así somos elegidos por Dios Padre, santificados en el Espíritu y rociados por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo, y todo por la bendita gracia de Dios. Y después de ello tenemos esa confianza, esa seguridad, y viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Según su gran misericordia nos hizo renacer. Es por la misericordia de Dios que hemos vuelto a nacer. Jesús nos dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Esa fue la pregunta que le hizo Nicodemo. ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Y Jesús le da la respuesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres nacer de nuevo? Cree en el Salvador Jesucristo. Si le preguntas a la mayoría del mundo, ¿crees en Dios? La mayoría dice que cree que hay un Dios, que existe un Dios. Pero hazle la segunda pregunta, ¿le crees a Dios? ¿Le crees a su palabra? ¿Le crees lo que Él dice? Entonces, bendito sea Dios porque hemos vuelto a nacer a una esperanza viva que nos da a través de nuestro Salvador Jesucristo. Esperanza de vida eterna, esperanza viva porque descansa en la resurrección misma de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Él dijo, tengan ánimo, en el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Ustedes también lo pueden vencer. Y este es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio está basado en la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Pablo nos dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. El corazón del mensaje fue la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. En el primer mensaje de Pedro, en los libros de los Hechos, capítulo 2,
nos dice que sin la resurrección no hay esperanza. Y por todo el Nuevo Testamento, la predicación de la resurrección es lo más importante del Evangelio. La resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Y por eso tenemos una esperanza viva, porque Jesús resucitó y nos da una esperanza viva, porque Él vive. Por eso es una esperanza viva. Cuando les llegue alguna duda en su vida de que si esto o aquello es verdad, hay muchos que creen en la Biblia, creen en Dios, pero cuando llegan a historias como la de Jonás o como la de Moisés cuando abrió el mar rojo, lo ponen en duda. No creen, muchos no creen en esas cosas. Dicen que estaba una jovencita predicando fuera de la escuela el Evangelio y diciendo que Jesús nos ama y que Jesús está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Y había un ateo entre ellos por allí y dice, estos cristianos ignorantes, dice. Y tratando de poner en vergüenza a la jovencita, se acerca y le dice, es que tú eres de esos cristianitos que creen todo lo que dice la Biblia. A ver, dime, ¿tú crees en esa historia? Es que Jonás, que es que un pez grande, que una ballena se tragó a Jonás y que estuvo 3 días allí, que después lo arrojó y todo eso. Sí, Señor, yo lo creo. Dice, ¿ves? Son ignorantes. ¿Cómo puedes creer en eso? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que eso es verdad? ¿Cómo sabes cómo vivió él adentro del pez? Yo no sé, Señor, pero así dice la Biblia. Ignorantes. ¿Cómo puedes creer en eso? Dice, bueno, Señor, lo único que puedo decirle es que cuando yo vaya al cielo, yo le voy a preguntar a Jonás. ¿Y qué tal si Jonás no está en el cielo? Dice, entonces usted le pregunta. Porque va a estar en el infierno, ¿verdad? Así es. No creen. Llegan en esas cosas y los ponen en duda porque simplemente llegan a pasajes que se necesita tener fe o simplemente creerlo a la luz de la palabra de Dios. ¿No creen? Entonces, cuando ustedes tengan una duda por esas cosas, simplemente regresen a la cruz de nuestro Salvador Jesucristo. No se hagan esas preguntas difíciles y quieran tener la respuesta para todos. Recuerden, servimos a un Dios que es muy superior a nosotros y sus pensamientos no son los nuestros. Así es que hagan de cuenta que ustedes como humanos, ustedes crean un mundo de hormigas. ¿Cómo va a compararse la hormiga con ustedes si ustedes fueron el creador de esas hormigas? Entonces, cuando lleguen a esas dudas, regresen a la cruz de nuestro Salvador Jesucristo. Regresen a la cruz del Calvario. La cruz del Calvario solamente ha pasado 2000 años más o menos. No como la evolución que nos habla de millones y billones de años. Y la cruz, la crucificación de nuestro Salvador Jesucristo, la resurrección, está en la historia, así como está en la historia la vida de Lincoln, de Washington y de presidentes mexicanos y de todos los que conocemos en nuestra vida. Así está también. Entonces ahí se encontrarán. Y el consejo que les puedo decir es que si tienen una duda, nunca cambien lo que saben por lo que no saben. Y lo que ustedes sí saben es que Dios los amó y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este es el corazón del Evangelio, la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Recuerden la tumba vacía y se darán cuenta que Jesús ya no está en la tumba ni en la cruz como lo pintan en otras religiones. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Viva porque nuestro Salvador Jesucristo vive. Nuestra esperanza tiene un fundamento sólido en Cristo Jesús. Y como les dije anterior, Él dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios que servimos a un Dios vivo. Un Dios que nos da la esperanza. No es una fe ciega. Como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción
de que vamos a estar con Él, así como Él nos dice. Amén. Demos gracias a Dios. Padre mío que estás en los cielos, te damos gracias por este estudio, Santo Dios. Te pedimos que nos ayudes, Santo Padre, a fortalecer nuestra fe, que nuestra fe no desmaye, mi Dios amado. Guárdanos en tu amor, ayúdanos a caminar en integridad, en obediencia de tu santa palabra, Señor. Haz que tu luz brille en nosotros y ayúdanos a ser buenos testigos tuyos y a dar un buen testimonio de lo que tú eres en nuestras vidas. Te damos la honra y la gloria a ti, mi Dios amado. Sin ti no podemos hacerlo. Quédate con nosotros, Padre eterno. Guárdanos en tu amor. Bendice a nuestros hermanos que no pudieron venir y haz sentir tu presencia con ellos. Cuídalos a todos, Santo Padre. Produce en ellos el querer como el hacer, el deseo de estudiar tu palabra y crecer en conocimiento y sabiduría de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén, amén. Que Dios me los bendiga a todos.